Hola, mi nombre es Juan Camilo Hernández y hoy vamos a analizar un caso muy interesante y lo vamos a contrastar contra los derechos humanos y vamos a analizar el caso de Landia. El caso Landia describe una serie de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el 2020 durante un periodo de inestabilidad política. El gobierno de Landia, en un intento de sofocar las protestas de la sociedad civil, las comunidades indígenas, utilizó fuerza excesiva, lo que resultó en muertes, heridos y la desaparición de líderes comunitarios. La situación se agravó por la falta de investigación y de impunidad, lo que impidió el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. En el 2022 el gobierno aceptó la mediación de la comunidad internacional para abordar la crisis y un comité de expertos fue designado para investigar y proponer soluciones. A pesar de esto, el gobierno se mostró reacio a implementar todas las medidas de reparación y reforma. Vamos a analizar 6 preguntas que propone el trabajo o la universidad y vamos a ir analizando una por una. La pregunta número 1 es: ¿qué acciones concretas del Estado de Landia podrían considerarse como violaciones a los derechos humanos y por qué? Bueno, decir que las acciones del Estado de Landia constituyen una clara violación de los derechos humanos por varias razones. El uso excesivo de la fuerza, las muertes, las heridas y las desapariciones de líderes comunitarios infringen los deberes, según Salvioli, fundamentales del Estado de respetar y proteger la vida, la libertad y la integridad personal. La falta de investigaciones eficaces, la impunidad en los responsables demuestra esa omisión del Estado en su obligación de proteger a sus ciudadanos, lo que viola el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias. Analicemos la pregunta número 2: ¿de qué manera la comunidad internacional podría involucrarse en el Estado de Landia? A esto quiero decir que la comunidad internacional puede involucrarse a través de varios mecanismos para exigir la responsabilidad de Landia. El primero, el sistema de protección regional y universal. Los estados que han ratificado los tratados internacionales de derechos humanos como los pactos de la ONU pueden presentar obviamente denuncia ante los comités correspondientes. Las víctimas, tras agotar los recursos internos, también pueden recurrir a estos mecanismos como la Comisión mmm, y la Corte. Se me olvidan, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si Landia es parte del sistema o los comités de la ONU, si ha ratificado los protocolos facultativos, ¿no? Esto según de acuerdo con el Politécnico Gran Colombiano. También tenemos el Consejo de Seguridad. El Politécnico también propone que en casos de violaciones graves y reiteradas, el Consejo de Seguridad puede aplicar sanciones económicas o, en última instancia, autorizar una intervención militar para hacer cumplir servicios adquiridos, los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos. Y Salvioli menciona la Corte Penal Internacional. Si los actos de Landia, como las desapariciones forzadas, se consideran crímenes de lesa humanidad y el Estado es parte del Estatuto de Roma, entonces la CPI podría ejercer su competencia subsidiaria si la competencia interna no actúa. Esto llevaría a una reestructuración, dice Salvioli, penal individual para los perpetradores de alto nivel. Sigamos con la pregunta número 3: ¿qué tipo de medidas de reparación se dirían necesarias para las víctimas del conflicto en Landia? Aquí tenemos las medidas de reparación. Deben ser integrales, según Salvioli, y abarcar las siguientes dimensiones: restitución, compensación, rehabilitación y satisfacción. Con respecto a la restitución, devolver a las víctimas a la situación anterior a la violación, en la medida de lo posible, claro está. Esto incluiría qué tipo de cosas: pues el regreso seguro de los líderes comunitarios desaparecidos. Con respecto a la compensación, decir que el pago de una indemnización económica por pagos materiales e inmateriales sufridos, incluyendo gastos médicos y psicológicos, por ejemplo. Con la rehabilitación, decir que es una atención psicológica, médica y social para ayudar a las víctimas a recuperarse de los traumas. Con respecto a la satisfacción, decir actos simbólicos que honren la memoria de las víctimas y restablezcan su dignidad, como las disculpas públicas, la creación de memoriales, el reconocimiento de su sufrimiento. Y no puedo dejar de mencionar las garantías de no repetición, que son acciones para evitar que las violaciones vuelvan a ocurrir. Vamos a la pregunta número 4: ¿qué tipo de mecanismos judiciales internos e internacionales podrían ser implementados para garantizar que las víctimas reciban justicia? Para garantizar la justicia se podrían implementar los siguientes mecanismos: mecanismos internos y los mecanismos
internacionales. Con respecto a los internos, tenemos la judicialización de los responsables, investigar, enjuiciar a los responsables, ¿sí? Pues de qué, de las violaciones, independientemente de su posición o cargo, claro, y las reformas judiciales también, que es implementar una reforma integral de la reforma integral de la justicia para asegurar su independencia e imparcialidad y capacitar a los funcionarios en la normativa de derechos humanos. Con respecto a los mecanismos internacionales, mencionar que tenemos la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, y puede resolver disputas entre estados y emitir opiniones consultivas. Esto lo propone el Politécnico también. La Corte Penal Internacional, como se mencionó en la pregunta 2, puede enjuiciar a los individuos proclives internacionales si la jurisdicción interna no es efectiva, claro está. Tenemos la jurisdicción especial, el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional podría ser adecuado para abordar las violencias masivas, enfocándose en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Este modelo podría contemplar penas alternativas a la privación de la libertad a cambio de la colaboración de la justicia. La pregunta número 5. ¿Cuáles políticas y acciones específicas debe adoptar el Estado para asegurar que las violaciones no se repitan en el futuro? Yo diría que para garantizar la no repetición, el Estado de Landia debe hacer una reforma integral de las fuerzas de seguridad, capacitar a la policía, al ejército en derechos humanos, revisar protocolos de uso de la fuerza, establecer mecanismos de supervisión independiente para integrar sus acciones. El Politécnico propone también una educación y sensibilización, implementar programas educativos sobre derechos humanos en todos los niveles, dirigidos a la sociedad civil, funcionarios públicos, específicamente a las fuerzas de seguridad. Y también fortalecimiento de la sociedad civil, como fomentar la participación de los grupos de la sociedad civil y las comunidades indígenas en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas. Con respecto a la pregunta número 6, ¿qué papel debe jugar los organismos internacionales como la ONU, la reparación y responsabilidad del Estado? Bueno, decir que los organismos internacionales como la ONU tienen un papel crucial. El Politécnico propone una verificación y monitoreo a través de sus comités y relatorías específicas. Puede monitorear la situación de los derechos humanos en Landia, emitir informes, formular recomendaciones vinculantes. Importantísimo, la asistencia técnica al Estado de Landia también en la implementación de las reformas necesarias en el sistema judicial y de seguridad, y también garantía de la reparación, ¿no? Que es supervisar que el Estado de Landia cumpla con esas medidas de reparación, asegurando que las víctimas reciban una compensación adecuada y unas garantías de una no repetición y se implementen de manera efectiva. Aquí podemos ver las referencias que hemos usado para esta investigación eh, y concluir diciendo que el caso de Landia nos muestra que la protección de los derechos humanos no es solo una responsabilidad interna de los estados. Las violaciones sistemáticas como el uso de fuerza excesiva, la falta de justicia, demuestran claramente una ruptura de contrato social y la necesidad de una propuesta global. Muchísimas gracias, espero vernos en una próxima oportunidad.